Estoy aquí para arrancarme un poco de la ciudad, del mundanal ruido, estar en la tranquilidad del campo, que es como el templo de la naturaleza, lejos del estrés, lejos del ruido, de la contaminación, para así poder practicar introspección. Todos necesitamos meternos dentro de nosotros mismos para ponernos en contacto con nuestra propia esencia, si es que queremos conocer lo mejor de la vida. Nosotros no conocemos todavía lo mejor de la vida. Vivimos una vida que creemos que es de una forma y en realidad esa vida que conocemos es solo la superficie de algo mucho más profundo, más grande, una vida en la cual se puede ser más feliz y realizar efectivamente los propios deseos, terminar con la desgracia, la angustia y los problemas del ser humano. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en el gran historiador Will Durant, cuando él se cuestionaba el sentido de la historia. Entonces decía, la historia a veces parece ser un sinnúmero de cosas sin sentido, una inmensa y molesta cantidad de errores. Y si la historia es así, se presume que el futuro no va a ser más que una repetición aumentada de esos mismos errores, de esos mismos problemas. Qué tremendo esta reflexión, ¿no es cierto? Pero es verídica, es real, es válida. El presente está escribiendo la historia. Hoy estamos escribiendo la historia. Y si ese presente no tiene sentido para nosotros, si no tiene un significado superior, entonces nunca vamos a poder conocer lo que es la vida de verdad. Nosotros conocemos mucho la vida que hay en la cabeza del ser humano, de nosotros mismos, como es lógico, pero ahí tenemos muchos sueños, especulaciones, delirios, fantasías, y no conocemos de verdad cómo es la vida al nivel de la naturaleza. Resulta impactante pensar que en el curso de la historia, con esa inmensidad de acontecimientos de toda índole, la naturaleza humana no ha cambiado mayormente. La naturaleza humana, que son las tendencias y los impulsos básicos de las personas, no han cambiado. Ha cambiado el conocimiento teórico. Hoy día hay más conocimiento teórico que antes. Pero la naturaleza humana no ha cambiado. Y he ahí nuestro problema, he ahí el problema de la humanidad. No logramos conocer la naturaleza cósmica tal como esta es, en circunstancias que nosotros mismos formamos parte de esta naturaleza terrestre y cósmica. Estamos insertos en un pequeño planeta Tierra. Este pequeño planeta Tierra forma parte de la naturaleza celeste. No logramos comprender nuestra posición dentro del universo, dentro de la vida. Tampoco logramos profundizar en las cosas. Vemos solo la superficie de las cosas. Y creemos que esa es la verdad. Confundimos nuestra propia proyección emocional, intelectual. La confundimos con la realidad. Yo quiero contarles a ustedes, decirles que el secreto de la felicidad, el secreto de una vida superior, una vida plena, más constructiva, consiste en descubrir nuestra propia esencia. El ser humano busca todo afuera. Todo lo espera afuera. Lo espera que venga de Dios o que venga quizás del Estado, que venga de otras personas que lo ayuden, y no busca en la parte más importante, dentro de sí mismo.
Todos vamos por la vida un poco ciegos, un poco sordos, un poco mudos, porque no sabemos escuchar ni sabemos ver. Supongamos, por ejemplo, que yo tuviera aquí un libro. Me habría gustado traer, por ejemplo, pensé en un libro empastado, grande, maravilloso. ¿Cómo podría ser la Biblia? Imaginemos el caso de una Biblia. Si los animales o un animal ve ese libro, va a pensar quizás en comérselo. Lo va a usar, lo va a arañar, lo va a empujar. Y nada más. Eso significa la Biblia para el animal. Después, imaginemos que un salvaje llega al lado de este libro. El salvaje lo va a tomar, lo va a abrir, tampoco va a saber qué hacer con esto. Y quizás va a romper los papeles, las hojas, y las va a usar para hacer fuego. Ese es un segundo nivel de conocimiento. Después, en un tercer nivel de conocimiento, llega un analfabeto. Toma la Biblia en sus manos, la abre y empieza a mirar las láminas, los grabados. Es capaz de abrir página por página y los grabados se le van a llamar la atención, pero no va a saber nada más. Después hay un cuarto nivel de conocimiento. Llega un tipo que sabe leer, que es relativamente culto, toma la Biblia, es capaz de leerla y es capaz de descubrir cierto nivel de significado, aunque superficial. Más allá de esto, va a llegar otro tipo con mayor capacidad significativa. Va a tomar la Biblia, va a poder profundizar en ella y va a saber exactamente lo que dice en un sentido mucho más profundo. Y todavía por encima de este habría un nivel muchísimo más alto en que una persona va a tomar la Biblia o este libro, lo va a leer y va a saber qué quisieron decir, quiénes los escribieron, y va a poder relacionar lo que allí está escrito con el mundo, con el universo, consigo mismo, con las personas, con la historia misma y con todo. Y ahí no para esto. Hay muchos niveles de conocimiento más altos. Entonces depende de uno mismo donde uno quiera vivir. Uno puede vivir al nivel del animal, del salvaje, del analfabeto o del hombre culto, pero cuya cultura es fragmentaria, cuya cultura tiene muy buena información, pero carece de nivel significativo. Entonces todos dirán, pero ¿y dónde está ese conocimiento? ¿Cómo acceder a ese conocimiento? Yo podría decir, como yo soy del Instituto Filosófico Hermético, podría decir, es el hermetismo. Otro podría decir cualquier otra cosa, pero yo quiero fundamentarlo esto de manera distinta. Nosotros estamos rodeados de cosas y de situaciones en nuestra vida diaria que en realidad no las comprendemos. ¿Por qué las personas se estresan? ¿Por qué las personas tienen angustia? ¿Por qué las personas andan buscando siempre a alguien que les explique cosas de la vida? Las personas que están acongojadas, las personas que no entienden por qué hay sufrimiento en la vida, las personas que no relacionan su propio sufrimiento con las propias acciones, por ejemplo. Entonces, vemos un pequeño fragmento de la vida. Y por supuesto, ¿cuál es ese fragmento? Es el menos importante. Es el fragmento de la apariencia, no de lo esencial, no del significado. Por lo tanto, no podemos acceder a lo que yo puedo llamar la buena vida. Buena vida que no tiene nada que ver
con el dinero, no tiene nada que ver con las comodidades materiales, no tiene nada que ver con la posesión de cosas o de objetos, ni tampoco tiene nada que ver con el poder personal en el sentido común que a esta expresión se le asigna. Sí tiene que ver con el poder espiritual. La palabra espiritual tiende a confundir a las personas. Podríamos decir, tiene que ver con lo esencial, con la esencia, con la energía única del universo. Esa energía de este universo holográfico en el cual todos estamos insertos y todos estamos comunicados. Esa energía que si yo abofeteo a una persona, me estoy en realidad abofeteando yo mismo. La buena vida está en lograr la comprensión de lo que es nuestra propia existencia, la comprensión de por qué estamos aquí en nuestro planeta, la comprensión de nuestro prójimo, poder comprender a nuestro prójimo y entendernos con ellos. Y por supuesto, el poder de hacer cosas. Nosotros solo podemos obtener el poder de hacer cosas cuando comprendemos cómo funciona este mundo, cuando comprendemos cómo funcionan las cosas en un nivel profundo. Porque todo lo miramos y no somos capaces de comprenderlo. Por ejemplo, tengo aquí yo una copa, pero aquí donde todos ven solo una copa, yo veo a la naturaleza, la parte femenina de la naturaleza. Desde muy antiguo este era un símbolo que se refería justamente a esto mismo, la parte femenina de la naturaleza. Esa parte femenina que recibe nuestros pulsos de fotones, nacidos o generados por nuestras emociones, por nuestros impulsos, por nuestras acciones. Y esa naturaleza femenina concibe esta fuerza, la materializa y nos devuelve a nosotros lo mismo que hemos sembrado. De esta manera, el que da odio, recibe odio. El que da fraternidad, va a recibir fraternidad. El que da amor, va a recibir amor. Pero las personas no comprenden eso y no lo relacionan, repito, con sus propias acciones. Por lo general, la gente cree que hay alguna clase de destino adverso escrito en las líneas de su mano o escrito en los astros, que ese destino no le es favorable y le trae tal vez desgracia, privación o pobreza. Pero lo cierto es que todo lo que hacemos deja una huella en el universo, deja una huella en este entorno de la naturaleza femenina y vuelve hacia nosotros, a veces multiplicado. Aquí tengo otra cosa para entretenernos. Este es un instrumento de albañil, una plomada. Entonces, claro, el que mira esto ve eso, ¿no? Una plomada. ¿Para qué se usa? Para construir. Pero este es un símbolo de mucho significado. Y lo que vale, como siempre lo he sostenido, es el significado de las cosas y no su apariencia. Este es un antiquísimo símbolo que nos muestra, nos enseña que nosotros, en nuestro interior, en lo profundo de nosotros, tenemos que alcanzar esta medida correcta. Debemos estar a plomo, es decir, perfectamente equilibrados, en un estado de equilibrio interior. Y que solo cuando estamos en ese estado de equilibrio interior es cuando podemos ver un poco mejor la realidad. Cuando no estamos perturbados, cuando estamos en paz, en un estado de serenidad interior. Porque nuestra inteligencia
es una desgracia o se convierte en una desgracia cuando no podemos ver la realidad tal como esta es, o cuando carecemos de la conciencia adecuada para saber cómo usarla. Usualmente nuestra inteligencia está al servicio de nuestras pasiones. Y si no hemos dominado nuestras pasiones, qué desgracia esto entonces. Por eso la historia nos muestra ese conjunto interminable de errores en las guerras, siempre en guerra. ¿Por qué? Porque siempre la naturaleza humana, de acuerdo a sus tendencias, es codiciosa, ambiciosa, busca poseer las tierras o los bienes de otros, busca apoderarse de las cosas fácilmente, o quizás por la violencia. Aquí tengo otra cosa interesante. Estos son como símbolos de poder en el sentido espiritual. Esto es un metrónomo, una medida del tiempo. ¿Qué nos indica este metrónomo? Que solamente cuando logramos estar en el momento presente, vemos la realidad. Solo el momento presente es real para nuestro yo. Si nosotros estamos proyectados al futuro o divididos entre el futuro y el pasado, entonces no tenemos la conciencia adecuada, no estamos despiertos, no estamos viviendo en el instante presente. Por ejemplo, Freud hablaba de las fijaciones psicológicas en el pasado, de cómo parte de uno mismo, parte de nuestra propia psiquis se va quedando detenida, trancada en el pasado. Y entonces nosotros estamos divididos entre el pasado y el presente. Yo he comentado, por ejemplo, el interés extraordinario de tanta gente por los viajes en el tiempo. Y lo interesante que sería viajar al futuro o viajar al pasado. Y la ciencia se preocupa mucho de esto. Yo estoy en desacuerdo total con la importancia de ese concepto. Porque el ser humano, desde que existe sobre la Tierra, viaja al pasado y al futuro dentro de su cabeza. No vive en el presente, su cuerpo está en el presente. Su psiquis, su conciencia psicológica y su atención están divididas entre el pasado y el futuro. Cualquier ser humano de este planeta es un viajero en el tiempo. ¿Y qué ocurre esto? Eso. ¿Por qué ocurre eso? Porque la persona no logra justamente estar en el presente. Lo interesante es viajar al presente, encontrar el presente y poderse quedar allí. Porque allí reside, en ese presente, reside la puerta de entrada a la felicidad, reside la puerta de entrada a la realidad. La realidad no está de aquí para acá, ni de aquí para acá, está justo en el momento presente. ¿Y quién estará en el momento presente? Muy pocas personas en el mundo, porque todos están oscilando entre una cosa y otra. Todas las personas están divididas justamente, no logran estar en el instante presente. El momento presente es un instante de poder, de fuerza. Yo he tratado a veces de explicar mejor esto comparando la presión que hace la pata de un elefante en el parqué de una pieza, en un suelo. Si un elefante entra y pisa en el parqué, no deja ninguna huella, porque su peso, a pesar de ser de 1 a 2 toneladas, pesar a un elefante, no deja huella porque está repartido
repartido en 4 patas que son muy grandes. Pero entra una chica que pesa 48 kilos, con taco aguja, y deja su marca. ¿Qué significa eso? Que al retomarnos nosotros mismos y estar en el momento presente, tenemos poder. ¿Poder para qué? Poder para esto. Esto es otro símbolo antiquísimo, de origen egipcio. No tiene ninguna connotación religiosa ni mágica. Es un símbolo que, tal como los monumentos, nos ayuda a recordar ciertas cosas. Es el signo de la generación y de la vida, se le llama. ¿Qué significa eso? Significa que uno, entonces, al estar en el momento presente, va a adquirir el poder de hacer cosas, el poder de generar. Ustedes ven aquí, hay una parte vertical, que sería la parte masculina, y un ovoide, que sería la parte femenina. Es la unión de estas dos fuerzas. Todo esto porque, lo repito, el ser humano sin conciencia superior nunca va a lograr alcanzar todo lo que desea y todo lo que se merece, y la historia del futuro va a continuar siendo una copia de esta historia del pasado, algo sin sentido. ¿Y qué peor puede existir en la vida que vivir sin sentido, sin significado? Pareciera como vivir mecánicamente, como vivir porque sí. Y esto, nadie puede negarlo, es la preocupación primordial de cada persona del mundo. Cada persona busca el sentido de la vida, sin proponérselo, sin saberlo quizás, pero busca el sentido de la vida. Quiere saber por qué, cuál es la razón. Quiere saber qué es lo que tiene que hacer. Pero hay tantas respuestas para eso que las personas se desconciertan. Respuestas que no son esenciales, que no vienen de lo profundo. Respuestas que vienen de la cultura creada por el ser humano. Respuestas que vienen de las opiniones de ciertas mayorías, o de ciertas culturas, o de la religión, o de ciertas filosofías. Pero no respuestas que vengan de la estructura misma de la vida, el tejido de la vida. Vale decir, lo que une todo en el universo, lo que podríamos llamar también los ladrillos del universo. Algo con base científica en la condición misma del universo y de la vida. Nosotros, en nuestro Instituto de Filosofía, practicamos una forma de filosofía que yo la he creado inspirada en el hermetismo, que se llama filosofía operativa. Filosofía operativa quiere decir que esa filosofía sirve para algo importante. Mucha gente cree que la filosofía solo es algo para especular, para entretenerse, algo para ocuparla o usarla en los momentos en que no hay otra cosa que hacer, en los momentos de aburrimiento. Como decir, mire, sentarse en un día domingo a mirar el cielo, mirar los árboles, a meditar quizá, y suponen que con eso basta. La filosofía operativa parte cuestionando el propio instrumento cognitivo, cuestionando nuestro cerebro, cuestionando el
si somos o no capaces de ver la realidad. Porque usualmente las personas creen que sus sentidos, que su cerebro, les permite ver la realidad tal como es. Entonces, se ufanan a veces de algún conocimiento y dicen, si yo lo vi, lo viví, lo vi, me consta que es así. ¿Cómo sabe si lo que vio es efectivo o no? ¿Cómo sabe cuánto se mezcló su experiencia con sus propias fantasías, con sus propios temores? ¿Cuánto hay de proyección en lo que él cree haber visto? Entonces lo importante es efectivamente llegar al fondo de las cosas, conocer, partir por conocer nuestro propio instrumento de conocimiento. Y ahí nos llevamos una tremenda sorpresa. Sabemos, como lo comenté en una charla anterior de estas, que somos robots pensantes, que tenemos 100.000 kilómetros de cable eléctrico en nuestros cerebros. No pensamos en el estricto sentido de la palabra. Algo piensa dentro de nosotros. Hay algo aquí que piensa. Tenemos un cerebro autónomo. Yo sé que este es un concepto que puede despertar mucha controversia. Pero reflexionemos en lo siguiente. ¿Acaso el conocimiento, la información que las personas tienen, está subordinada al yo? En realidad no. La información que tenemos en el cerebro, recordemos que nuestro cerebro es similar al disco duro de un computador, esta información no está subordinada al yo, es autónoma. Y esta información autónoma, por lo tanto, busca cumplir con sus propios fines, busca cumplir con los propósitos de la fuente de la cual emanó. Por ejemplo, si alguien fabrica una bebida de fantasía de X nombre, esa persona puede hacer una campaña de publicidad para que la gente compre esta bebida y se aficione a ella. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer en realidad? Transmitir una información al cerebro de las personas para que las personas lo tomen como propia. Entonces, es la información la que se apropia del cerebro. Es la información la que coloniza nuestro cerebro. Por eso que la única libertad posible es la de invertir todo este proceso para que nuestro yo logre adueñarse de la información que tenemos en nuestro cerebro. Y en ese momento podemos ser libres. Esta es la única libertad posible que existe. No hay otra clase de libertad. Son inútiles todas las revoluciones en el mundo que han buscado y buscan la libertad del ser humano, porque la única libertad verdadera es la libertad interior. Y como decía también Will Durant, los únicos verdaderos revolucionarios son los filósofos y los santos. Las revoluciones solo dan una vuelta. En cambio, la evolución espiritual, la evolución del ser humano, es en espiral. Esto es lo que se llama por ahí el camino espiritual. Pero hay millones de falsificaciones de este camino espiritual porque es lógico. Falsificaciones sin intención de falsificar, sin mala intención. Personas que creen que eso puede ser de una manera determinada. ¿Por qué? Porque lo mezclan con sus tendencias, con sus propias fantasías, con lo que les conviene a ellas mismas.
Eso, esta filosofía operativa de la que yo hablo, nos permite penetrar dentro de nosotros mismos, descubrir nuestra propia esencia interior. Y cuando descubrimos nuestra esencia interior y logramos subordinar la información de nuestro cerebro a nuestro propio yo, ponerla a nuestro servicio, entonces estamos muy cerca de la puerta que nos va a conducir a la felicidad perfecta. La felicidad perfecta no es una utopía. No hablo yo de esa felicidad basada en los placeres materiales, no hablo de esa felicidad que se basa en cosas externas, porque todo lo externo cambia. Un tipo puede hacerse una casa fantástica, maravillosa, hay un terremoto, la casa se cae, se acabó, ¿no es cierto? Entonces se acabó la felicidad. Otro puede invertir su dinero en acciones que están teniendo un muy buen resultado, están rindiendo mucho dinero, de repente las acciones caen, el tipo pierde su dinero, se le acabó la felicidad. O un tipo está enamorado, se rompe la relación en un momento dado y por eso se acaba la felicidad. No, yo hablo de otra felicidad, la felicidad intocable, la felicidad que no está sujeta a ninguna contingencia exterior, porque esa felicidad yace en el interior del individuo. Y esa felicidad nace en parte de una posición de humildad ante la vida, una postura interior de reconocer que en realidad es muy poco lo que sabemos, que existe un universo infinito de cosas por descubrir. Una humildad en el sentido de que mientras más cosas aprendemos, mayor debe ser esta prudencia interior, esta humildad con respecto a la grandiosidad de la vida. Esa felicidad que está en el interior de las personas no puede destruirse por las contingencias exteriores, ni puede destruirse por la muerte, ni puede destruirse por nada. Nosotros pensamos que después de la muerte la persona sigue existiendo de alguna forma. Y esto está de acuerdo con los planteamientos de la física. La energía de nuestro universo es limitada y no se crea energía, ni se destruye energía. Siempre hay una constante energética en el universo. Por lo tanto, muere el cuerpo material de una persona, pero una persona no es solo el cuerpo material, tiene esencia. A esta esencia la hemos llamado espíritu. El espíritu, la esencia, podemos decirle la chispa divina. Ese es nuestro yo superior. A través de este yo superior está nuestra verdadera vida. Lo bonito, lo maravilloso, es que esto está al alcance de todas las personas. Quiero decir, cualquiera de este mundo, y digo cualquiera, de cualquier raza, de cualquier clase, puede, si es que se lo propone, perfeccionarse de tal manera como para llegar a evolucionar espiritualmente. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro Instituto de Filosofía, a través de esta filosofía práctica, la filosofía operativa. Operativa porque mediante este filosofar, mediante esta forma de hacer trabajar nuestra mente, podemos llegar a hacer cosas materialmente hablando. Es una especie de ingeniería mental que nos permite que nuestros pensamientos sean más exactos. Es una aproximación a las matemáticas, a pensar en matemáticas.
Porque los pensamientos comunes son de plástico, son un poco como las emociones. Podría ser esto o podría ser lo otro, pero 2 más 2 siempre son 4. Y esta ingeniería mental se aproxima un poco a esto de pensar en matemáticas, simplemente porque nos lleva a la raíz de los conceptos, nos lleva a la semántica más profunda del lenguaje. Cualquier persona puede acceder a esto, pero hay tanta gente en el mundo que no está contenta, que no está viviendo bien. Todos conocemos los terribles problemas que hay en el mundo en todos aspectos. No permitamos, por favor, que la historia se repita. No permitamos que el presente y el futuro sean, como lo dice Will Durant, una repetición de los errores históricos del pasado, una repetición enfadosa. Y al contrario, que en el futuro esos errores se pueden repetir en mucho mayor cantidad, en mucho mayor número, y la vida, lógicamente, deja de tener sentido. Somos nosotros los que le damos el sentido a la vida, los que la descubrimos, tenemos que descubrir ese sentido. La gente se queja, hay adolescentes que dicen, no, es que la vida no tiene sentido. Está mal dicho, deberían decir, no he podido descubrir todavía el sentido de la vida. De tenerlo, por supuesto que lo tiene. Tiene un sentido lógico y un sentido espiritual trascendental. Ojalá, deseo que estas reflexiones de mi parte les sean útiles a todos ustedes y me despido de ustedes hasta una próxima ocasión. Hasta luego.